Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de programación en Python. Vamos a trabajar con definir los tipos de variables que podemos trabajar en este entorno, en este lenguaje de programación. Y bueno, a algunos les resultará familiar que esto tiene como base el lenguaje de programación C, C++, es muy similar. Y bueno, en esos lenguajes de bajo nivel, como C, Fortran y otros, tenemos que indicar de una forma manual si queremos que la información, bueno, que las variables que vamos a crear se manejen en la memoria asignada a la, en este caso la memoria ALU, o lo queremos en la memoria heap, que en este caso correspondería a la parte de la memoria libre o disponible en la memoria RAM. De esta forma, nosotros debemos de tener cuidado si trabajamos en esos lenguajes de programación, porque si excedemos la capacidad de almacenamiento que se nos puede ofrecer en la memoria ALU, pues entonces puede ocurrir algún fatal error por ahí y el código ni siquiera va a empezar a realizar los cálculos o a ejecutar las órdenes que hemos dado en el texto, en el código. En Python no tenemos que preocuparnos por eso, porque inmediatamente todas las variables que nosotros creemos y la información almacenada en ellos va a estar almacenado inmediatamente en la memoria heap. O sea, que si en este caso tu código crea variables, trabaja con información, con vasta información, de tal manera que tú requieres trabajar con archivos que pesan 200, 300 megas, incluso gigas, bueno, las limitaciones al ejecutar tu código dependerán del acceso a la información de memoria RAM disponible. Por lo tanto, si tú tienes una computadora de 8 GB de memoria RAM, bueno, hay que recordar que no toda la memoria está disponible por los procesos del sistema operativo y otras aplicaciones que tengas abiertas. En este caso, nosotros podríamos disponer fácilmente quizás entre 1 o 2 GB, lo cuales son suficientemente buenos para la mayoría de los desarrollos y aplicaciones de ingeniería que pudiésemos requerir. De hecho, los programas que hemos hecho hasta el momento son muy pequeños. Por lo tanto, todavía no requerimos un recurso computacional considerable para indicar que los recursos de nuestro equipo no son suficientes. Y bueno, es necesario reconocer entonces que todo esto es que las variables podríamos trabajarlas de forma dinámica, o sea, en memoria dinámica, con Python de forma automática y sin ningún problema. No tenemos que indicarles como el lenguaje de programación C, en donde queremos, si lo queremos en la memoria ALU o en la memoria heap. Entonces, vamos a abrir nuestra ventana de Spider y esto es el ejemplo del código anterior. Voy a crear una nueva celda más abajo. ¿Sí? Voy a dar clic aquí, más adelante. Y bueno, vamos a trabajar también con identificar los tipos de variables que Python puede reconocer de forma automática. Por ejemplo, hay que recordar que en el entorno de Spider tenemos muchas herramientas. La que vamos a trabajar hoy precisamente es identificar bien ese espacio que está al lado derecho, que se llama explorador de variables o el Variable Explorer. Entonces, vamos a crear una variable que almacene, o bueno, al que se le asigne un valor numérico. Entonces voy a crear una variable llamada a espacio. Bueno, el espacio no es necesario. Ustedes pueden escribir inmediatamente el siguiente elemento. En este caso el signo igual, pero en realidad es el de asignación. No olvidar, aquí no se está realizando una comparación, se está haciendo una asignación de un valor. O sea, voy a crear una variable llamada a, al cual se le va a asignar un valor numérico 1. Puede ser un número negativo, un número flotante, un número en este caso solamente el de puro decimal, inclusive una cadena de caracteres, no importa, no voy a definir aquí en Python qué tipo de variable es, automáticamente lo va a detectar. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, guardo los cambios, recuerden, estoy en una celda,
Para ejecutar tengo que presionar Shift y Enter y listo, se ejecuta la celda. Inmediatamente quiero que vean que en el explorador de variables acaba de aparecer un nuevo amigo, que es el tipo de variable A. Aquí podemos ver la columna, la primera columna indica el nombre, ahí está, se llama A. Indica el tipo de variable, identificó que es del tipo entero, el tamaño, porque en ese caso puede tratarse también de un arreglo, pero bueno, está indicando que tiene tamaño 1, o sea, tiene una celda. Estamos refiriendo a un escalar. Y, por supuesto, ¿qué es lo que tiene almacenado en esa celda? En ese caso tiene el valor 1. Por lo tanto, yo puedo trabajar con esta variable sin ningún problema más adelante y todo eso, en el entendido que esta es una variable del tipo entero. Por lo tanto, ahora, si yo quiero trabajar con un flotante, recordemos que existen diferentes tipos de variables. Tenemos los tipos de variables enteras. Estas se denotan por el nombre int. Tenemos flotantes. Esas se denotan por float. Y en otros lenguajes también como Python tenemos la tipo double. Son algunas de las más comunes con las que podemos trabajar de forma numérica. O bueno, son flotantes también. Pero aquí quiero denotar una diferencia significativa. ¿Por qué? En lenguajes de programación como C, como Fortran, si nosotros trabajamos con un número flotante, eso quiere decir que después del punto decimal va a tener 8 cifras significativas. ¿Sí? A esto le llamamos precisión simple. Claro, si tus cálculos numéricos requieren una mayor resolución, o sea, trabajar con números más pequeños, pues entonces utilizamos variables del tipo double. Y en este caso, bueno, por el nombre, creo que ya vamos intuyendo que esto se refiere a la doble precisión o double precision. Entonces no estamos trabajando con 8, estamos trabajando con 16. ¿Sí? De tal manera que si lo podemos ver de esta forma, cuando vamos a trabajar con números flotantes, en ingeniería nosotros queremos la mayor precisión posible. Entonces debemos trabajar siempre con variables del tipo double. Afortunadamente en Python, cuando vamos a trabajar con un flotante, inmediatamente detecta si es un número flotante y le da el espacio suficiente para trabajarlo como si se tratase de doble precisión. O sea que si yo aquí le pongo .0, al momento de guardar y ejecutar el código, aquí en el explorador de variables va a surgir un cambio. Va a aparecer de entrada que el tipo ya no va a ser entero, va a ser float. El tamaño va a ser el mismo, pero ahora el valor va a cambiar también. Si lo ejecutamos, perfecto. Ahí está, flotante, perfecto. En este caso, 1.0. Se reescribió. De hecho, quiero que entiendan que esta parte del explorador de variables me muestra todas las variables que se hayan almacenado, o bueno, todos los valores de las variables que se hayan almacenado que no se hayan sobrescrito durante la ejecución anterior. O sea que yo puedo tener, de hecho, diferentes códigos, diferentes archivos aquí. Por ejemplo, yo puedo, ¿cómo abro un nuevo código aquí? Control N, aparece otro, y yo puedo guardarlo y escribirlo y no tengo ningún problema al ejecutarlo. ¿Ok? Inclusive puede estar guardado en otra carpeta y no va a tener, bueno, no me va a imponer alguna complicación contra el archivo original que lo tenía en otra carpeta. Entonces, en ese sentido, yo puedo trabajar y al ejecutar todas las variables que hayan sido creadas y que tengan un valor, se van a almacenar en el variable Explorer. Bueno, ahora vamos a trabajar con otros tipos de variables que podríamos crear. Bueno, entonces ya vimos los enteros. Vamos a dejarlo así. Abajo voy a crear otra variable que se va a llamar b.
Esta va a tener almacenado el número flotante 1.0 y vamos a crear otra variable llamada c. En este caso, esta variable c, yo quiero que tenga almacenado una variable, un tipo de variable particular, que en este caso son caracteres. Entonces, queremos que guarde una oración, así como lo que nosotros imprimimos en las clases anteriores. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente escribimos comillas dobles, que también funciona comillas simples, y inmediatamente en ese espacio nosotros escribimos las frases que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí vamos a guardar el famoso hola mundo. Guardamos y ejecutamos. Ahora, vamos a ver que tenemos tres variables en el Variable Explorer. Tenemos la entero, tenemos la flotante y tenemos la variable c. La variable c la reconoce como un string, el carácter. Y aquí me hace un ligero cambio al respecto de las otras variables. Me dice size, dice que tiene 10. ¿Pero cómo 10? Ah, ok, y en el valor, el hola mundo. Quiero que veamos esto. Y es que el momento en ese caso, de contar todos los elementos que tiene el interior, tenemos en este caso, aquí hay un carácter 1, 2, 3, 4, 5, cuenta el espacio, 6, 7, 8, 9, 10. Cada letra, inclusive el espacio, está almacenado en una pequeña celda. Esto se podría tratar como si estuviésemos hablando de un arreglo, en el que cada celda almacena un carácter. ¿Sí? Eso es importante, porque si yo quiero imprimir, en este caso, el hola mundo, yo podría hacer en este caso solamente poner C. Lo ejecutamos y aquí en nuestra pantalla principal aparece el hola mundo. Pero bueno, yo no quiero imprimir no quiero imprimir todo el hola mundo, yo solamente quiero imprimir la H. Es posible. ¿Cómo? Ah, bueno, debo indicarle aquí en el print en la locación o la celda en donde se encuentra específicamente ese hola mundo. Entonces aquí nos vamos a adelantar un poquito a la clase de los arreglos, pero bueno, debemos verlo así. Nosotros tenemos en este caso, voy a abrir un Excel para explicar un poco más a detalle. Tenemos la expresión hola mundo. Sin embargo, el hola está difuminado, perdón, está dividido en diferentes celdas, cada uno un carácter, ¿ok? Vamos a ponerle los bordes, perfecto. ¿Ok? Y a esto le doy un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, si yo quisiera imprimir solamente la H, le debo indicar, ok, quiero que inicies, bueno, quiero que me imprima solamente la celda, lo que está guardado en la celda número 1. ¿Ok? Voy a hacerlo. ¿Cómo hago eso? Ah, bueno, para indicarle el lugar, debo colocar después de la C, debo abrir corchetes. Si yo pongo nada más el de la izquierda, inmediatamente completa el de la derecha. E indicar aquí 1. Pero les apuesto que al momento de imprimir esto, me va a aparecer la O. Si yo ejecuto, no es que sea divino, sino que hay un pequeño detalle que no hemos considerado y que debemos tomarlo en cuenta siempre que trabajemos con Python. Y es que en Python los arreglos se enumeran a partir del 0. Entonces, los arreglos se enumeran, las celdas de los arreglos se enumeran a partir de 0. Entonces, esta no es la celda 1. Para Python es la celda 0, 2, 3. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está completamente desfasado. De tal manera que si yo quisiera entonces imprimir el valor de H, tendría que tendría que escribir al interior de la casilla 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, guardo y ejecuto. Listo, H. Y si ustedes me preguntan, ok, me parece excelente, quiero imprimir la O. Pero la O puede ser muy difícil de imprimir si no me sé exactamente cuántas celdas en total tiene ese elemento. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente.
En Python también podemos enumerar hacia atrás. O sea que yo podría empezar 0 y de ahí -1. En el arreglo, el valor -1 se estaría asignando inmediatamente a la última celda. De esta manera yo podría imprimir el O. Entonces yo tengo que poner aquí -1, guardo y ejecuto y listo. Es exactamente lo mismo a que si yo le coloque la celda 9. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a aprender algo nuevo. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir solamente la palabra hola? ¿Sí? Toda la primera palabra. Entonces, debo reconocer aquí cuántos caracteres tengo. En realidad, hola se compone por 4. Por lo tanto, son 4 celdas. Y en numeración correspondería del 0 al 3. ¿Cómo le indico que me imprima las celdas 0 a la 3? Tengo que colocar aquí 0, 2 puntos, 3, guardo y ejecuto. Ups, aquí está pasando algo. ¿Cómo? Si ejecuto nada más aquí la pura celda, ¿por qué me imprime solamente all? HOL, me faltó la A. Ah, ok. Sucede que Python, con esta forma de indicar que imprima desde un inicio hasta un final, va a pararse un elemento antes. O sea, yo lo tengo de 0 a 3, por lo tanto va a imprimir 0, 1, 2, hasta ahí, porque el 3 ya no. Va a detenerse hasta una celda antes. Entonces, si yo quiero imprimir la A, ¿qué debo colocar en realidad? 4. No me va a imprimir el espacio, se va a detener hasta la celda 3 en donde está almacenada la A. Pongo 4, guardo y ejecuto y listo. Tenemos aquí la impresión de solamente una frase. ¿Ok? Bueno, entonces, esto nos va a servir más adelante para cuando empecemos a trabajar con arreglos numéricos, vectores, matrices. Y bueno, vamos a continuar. ¿Ok? Algo que podemos hacer también con Python y que es algo que heredamos del lenguaje C es algo llamado casting. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Casting. Ah, ok. Antes de poner casting, quiero que vean si yo coloco la C mayúscula, me detecta un error porque me va a decir, oye, ¿quién es esa letra llamada C? No la conozco. Es importante. Python se reconoce o se hace distinción entre minúsculas y mayúsculas, por lo tanto deben de tener cuidado. Si la variable ustedes al inicio la nombran en minúscula, no la vayan a ocupar más adelante en mayúscula porque Python va a decir eso es otra cosa, no lo conozco y va a marcar el error. ¿Ok? Bueno, ahora proseguimos con lo que llamamos casting. Bueno, el casting es que nosotros cambiemos la naturaleza de la variable con la que estamos trabajando o que ya definimos hace un tiempo. Por ejemplo, voy a crear una variable llamada x y voy a decir que esto vale 1.89. Perfecto. Voy a crear una variable llamada y que va a ser igual a x. Sí, no hay ningún problema. De hecho, y va a tener, al momento de que yo guarde, ejecute y observe en el variable explorer, me voy a dar cuenta que x va a ser flotante y ya también, y van a tener el mismo valor. Ahí está. Perfecto. Pero ¿qué pasa ahora si yo hago lo siguiente? Si yo le aplico int, ese es un comando, entero, y encierro inmediatamente entre paréntesis después a la variable x. Aquí lo que estoy haciendo es una conversión, ¿sí? O es a lo que le llamamos el casting. El valor que se le está asignando a y, que es copiado de x, y que se va a guardar, va a cambiar de forma. Ya no va a ser un flotante, va a ser ahora un entero. ¿Ok? Si lo guardamos, si lo ejecutamos,
quiero que veamos aquí. Vean, y ahora es un entero y, y el valor almacenado es 1. Esto suele ser bastante útil cuando queremos trabajar con algunas operaciones y restringir en este caso su naturaleza. Podemos hacer conversión entre valores enteros a flotantes y viceversa. ¿Cómo puedo convertir ahora en lo que se haya almacenado y ahora en flotante y lo voy a almacenar en z? Tengo que usar el comando float, así como el tipo de variable que puse más adelante, más atrás, y entre paréntesis pongo y. Ahora, cuidado, lo que se vaya a guardar en z no quiere decir que sea exactamente lo mismo que teníamos en x. Guardo y ejecuto. Ok, es cierto, cambió la naturaleza, volvió a ser flotante lo que se había conservado en y. Sin embargo, ahora es 1.0, porque ya no es 1.89. Nosotros, cuando forzamos a que se convirtiese en un valor entero, lo que se almacenó en i, eliminamos toda la información que estaba en el residuo. Entonces, ahora que convertimos el valor de y a flotante, hemos simplemente hecho la conversión con los datos o la información que teníamos a la mano. No hemos recuperado el punto 89. Eso ya se perdió. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, más adelante, cuando empiecen a hacer el casting o la conversión entre tipos de variables. Ahora, retomando lo del casting aplicado a variables del tipo string o cadenas de carácter, podemos también hacer las conversiones de valores numéricos para oraciones más completas. Por ejemplo, queremos diseñar un título para un documento, para una gráfica, o inclusive queremos hacer algo más, más elaborado para la impresión de los resultados en nuestra consola o terminal. Por ejemplo, voy a poner en este caso una variable llamada h, que va a corresponder a un valor de altura, 1.45. Yo puedo poner, ojo, esto de acuerdo a lo que vimos la clase pasada de comentarios. Yo podría ponerle un comentario inmediatamente aquí, y para indicarle qué tipo de variable es lo que estoy almacenando acá. Pongo hash, pongo esto es altura de estudiante, por ejemplo. Bueno, eso está muy pequeño, quizás estudiante de primaria o secundaria, podemos indicarle, ¿no?, que sean metros. Bueno, aquí no estamos alterando la parte de la asignación de 1.45h, solamente le estamos denotando ahí un comentario sin ningún problema. Y bueno, vamos a hacer aquí la oración. Vamos a poner una variable llamada s, que va a almacenar en este caso la altura del estudiante es 2 puntos, y de ahí vamos a combinar lo demás. Bueno, voy a convertir ahora en esto en carácter. Bueno, no exactamente h, el contenido de h lo voy a convertir en carácter y lo voy a agregar a esta oración. Entonces, yo podría hacer entonces otra variable ss. Claro, ese es un paso innecesario, pero yo lo único que quiero en ese sentido es ejemplificar o mostrar el paso a paso de cómo hacemos ese casting. Bueno, ss va a ser, se le va a asignar la oración que estaba en s y se le va a sumar, o bueno, el término aquí no es suma, es concatenar, ¿sí? Vamos a mezclar o vamos a unir dos oraciones o dos cadenas de texto, ¿sí? El término es concatenar. Nosotros podemos concatenar esto y más simplemente utilizando el símbolo de suma, la cruz, ¿ok? Y que voy a concatenarle h. Claro, si yo lo pongo así, va a haber un problema, porque, ok, quiero unir una variable del tipo string
con una variable del tipo flotante, esto va a salir mal. Cuando yo ejecute esto y luego ahora lo voy a ejecutar, en el Variable Explorer no va a aparecer SS. Y quizás me brinco un error aquí en la consola. Entonces, Shift Enter y sí, ahí está. Se creó S, ¿ok? Pero SS no se llegó a guardar nunca o a crear porque pues no. Dice, solamente se pueden concatenar strings, no flotantes. En dado caso, ¿qué tenemos que hacer? Convertir H o el valor de H a una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si en este caso in es entero, float es flotante, double es flotante, pero para doble precisión. Entonces, nosotros vamos a utilizar str y entre paréntesis colocamos la H. Perfecto, ahora sí. Ejecutamos. Perfecto. Hola mundo. Y si vemos aquí SS, aquí tenemos la oración completa. La altura del estudiante es 1.45. Y si quiero ponerle aquí también la unidad de medida, voy a concatenar otra vez algo adicional. Voy a poner más. Y voy a poner entre comillas dobles M. ¿Sí? Entonces estoy concatenando aquí tres cosas. Lo primero es esta oración. De ahí lo estoy concatenando a la conversión o el casting de flotante a carácter del valor de H 1.45 y finalmente un último carácter que es M. Y todo esto lo voy a imprimir en pantalla. Voy a poner print SS. Guardo y ejecuto y listo. La altura del estudiante es 1.45. ¿Ok? Bueno, yo pude haber hecho esto simplemente sin todo esto desde acá. Voy a eliminar SS de aquí. Voy a dejar ese y lo voy a pegar acá. Y es completamente válido. Es exactamente lo mismo. Guardo y ejecuto. Ok, perfecto. Entonces hasta aquí ya hemos aprendido inclusive a declarar variables, que Python las identifique si son enteros, flotantes, inclusive hacer las conversiones, inclusive concatenar cadenas de caracteres. Y bueno, un punto que se me puede estar pasando, que se me está pasando en realidad cuando vamos a trabajar con flotantes, por ejemplo aquí, si nosotros vamos a trabajar con números cerrados, por ejemplo 10, 100, 150, 153, claro, ya sin decimales, yo les recomiendo siempre que le pongan el punto y cero si ustedes van a hacer operaciones y van a considerar ese número como flotante. ¿Sí? Por ejemplo, 54. Yo podría dejar esto aquí, ¿no? 154. ¿Por qué? Es una forma, es un hábito en el que nosotros forzamos a que todas las operaciones más adelante sean entre el mismo tipo de variable. ¿Sí? Claro, Python es más intuitivo, a diferencia, bueno, fue desarrollado de una forma más intuitiva que lo fue desarrollado originalmente, de tal forma que si tú haces una operación entre un flotante y un entero, al final el resultante, el valor va a ser flotante, pero en lenguajes de bajo nivel como C, como Fortran, si tú haces una operación entre flotante y un entero, puede que al final el resultado de la variable no te dé lo que tú esperabas, o sea, no te dé un número flotante, te dé el número entero. Y si, por ejemplo, si el resultado que debía dar del producto de dos números era 150.85 y al final el resultado se convirtió entero, entonces solamente me va a quedar la parte entera, todo el decimal se va a perder. Y eso es muy peligroso cuando estamos haciendo cálculos en los que se requiere bastante precisión. Entonces, para evitar detalles en las operaciones o cálculos numéricos, siempre tratemos de hacer las operaciones con variables del mismo tipo. Y si en dado caso vamos a incluir, por ejemplo, cuando tenemos algunas sumatorias, y vamos a sumar algunos o multiplicar con contadores, que son variables del tipo entero, aplíquele el casting float para asegurar que todo el producto o la operación aritmética que se vaya a realizar corresponda con variables del mismo tipo.
Bueno, bueno, un truco inmediato que voy a utilizar ahorita para comentar las líneas que he trabajado al momento es simplemente seleccionar todo el código. Por ejemplo, esto no lo quiero eliminar, lo quiero comentar, ¿sí? Para comentar, seleccionamos todo el texto, damos clic y podemos presionar aquí, en este caso, un comment, o en este caso el atajo que es control 1. De tal forma que si yo presiono control 1, descomento otra vez. Control 1, comento. Eso es una forma más rápida que nosotros podemos optar en Spider para hacer comentarios de líneas de código que quizás no queremos eliminar del todo, pero que sí queremos hacerlo rápido para una futura visualización o empleo. Entonces, control 1. Si están trabajando con con Python, con Visual Studio Code, ahí puede variar. Puede ser control K y después control C para comentar, o control K y control U para descomentar. ¿Sí? Bueno, continuemos. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es ejemplificar algunos tipos de operaciones que se pueden realizar aquí. ¿Ok? Bueno, aquí lo que me estaba olvidando son los operadores que podemos trabajar en Python. Y bueno, son muy similares incluso a lo que podríamos trabajar en Excel o en algunas tablas, otros lenguajes de programación. El símbolo de suma, resta, multiplicación y división. El término de potencia puede quizás ser el término, bueno, el operador con mayor diferencia. Generalmente en otros lenguajes de programación se utiliza el símbolo de la casita. En cambio, Python utiliza el doble asterisco. ¿Ok? De ahí el operador de suma de más igual. Esto es en este caso para sumarle una suma aumentada, o sea que el valor de la propia variable A se le va a sumar algo adicional. ¿Sí? Igual lo mismo para la resta, para la multiplicación, la división, la potencia y bueno, también para la división modular. Por supuesto está que también para algunos operadores de comparación, menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, ¿ok? Si queremos hacer un comparativo para ver si es igual, utilizamos el doble signo de igual, no es igual, es el signo de admiración inversa igual, y son algunos de los símbolos que podemos utilizar para operaciones aritméticas aumentadas y comparativas de forma inmediata con Python. Bueno, entonces vamos a hacer algunas operaciones de manera expedita para mostrar lo siguiente del uso del print, ¿sí? Porque nosotros debemos de pulir esta parte de la impresión de resultados en la terminal. Entonces, consideremos que tenemos una variable x que es igual a 0.4 y quiero sacarle la raíz cuadrada. Voy a poner r de solución, bueno, s de solución, y voy a poner aquí que en ese caso s va a tener el valor de la raíz cuadrada de x. Perdón, vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, esto elevado a la 0.5. Hay otro comando que podemos usar aquí, pero no me quiero adelantar todavía al uso de las librerías. Entonces, hasta aquí podemos sacar la raíz cuadrada de x y se va a almacenar en la variable s. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es simplemente imprimir. Podríamos hacer esto, listo. Imprimo el resultado y perfecto, todos felices y contentos. Ah, lo siento, aquí copié de más. Un corchete, guardo y ejecuto. Ahí está. Tenemos la raíz. Me aparece el resultado. Pero quiero en ese caso dejar una forma más elegante y sobre todo que me aparezca una leyenda de a qué se refiere ese valor que se está imprimiendo. Inclusive, me gustaría también controlar la cantidad de dígitos que puedo expresar aquí en la terminal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a utilizar entonces la forma de la concatenación, ¿sí? En primero, tenemos que colocar aquí los dos elementos, ¿sí? Podemos utilizar comillas dobles o comillas simples y vamos a colocar aquí el resultado
es dos puntos. De ahí salimos de la comilla doble, espacio, vamos a poner más S. Ojo, los espacios no son obligatorios, sin embargo es una forma de estilo que yo tomo a veces para hacer el código más limpio y más ordenado. Entonces más S y listo. Aquí va a haber una concatenación. Ojo, ¿qué me hace falta? Que yo convierta S a carácter. ¿O no? Perfecto. Voy a imprimir. El resultado es OK. Eso es lo más tradicional, pero bueno, no estoy realmente controlando la cantidad de dígitos. Ahora, va la siguiente forma de utilizar el print. Podemos hacer esto. Ya vimos la concatenación, ahora es el resultado es dos puntos y aquí es utilizar un operador. Ese operador indica qué tipo de variable se va a imprimir ahí adentro. Entonces voy a poner el signo de % y voy a poner F, indicando que es flotante. ¿Ok? De tal manera que yo le estoy diciendo, ok, me vas a imprimir letra, carácter, hasta aquí, %F, y aquí lo que me vas a colocar es una variable del tipo, o un resultado, o un número flotante. ¿Ok? Perfecto. Después de la comilla, dejo un espacio, si quiero también. Pongo signo de % y abro paréntesis, y aquí entre los paréntesis voy a colocar cuál va a ser esa variable del tipo flotante que voy a escribir ahí. En este caso va a ser S. El valor de S es lo que se va a escribir ahí. ¿Ok? Entonces guardamos y ejecutamos. Ahí está. Claro, se hizo exactamente igual, a diferencia de que disminuyó la cantidad de elementos o dígitos después del punto decimal. Y si yo quiero imprimir un entero, bueno, si voy a imprimir un entero, debo decirle, aquí va a ser %D. Si quiero imprimir otro carácter, va a ser S. Claro. Flotante, F. ¿Ok? ¿Cómo controlo aquí la cantidad de decimales después de dígitos después del punto decimal? Debo poner entre el % y F, punto, y colocar, si quiero en ese caso 5 dígitos, 5. Guardo y ejecuto. Ahí está. 63, 2, 6, 3, 2, 4, 5. Ahí está. 2, 4, 6. Ahí está. Si quiero 8, ok, le pongo 8. Listo, tengo 8. Puedo controlarlo. Ok, que no me gusta así. Yo quiero la notación científica. Ok, perfecto. Entonces en vez de utilizar %F, voy a utilizar %E. Guardo. Ejecuto. Perdón, nada más. Shift Enter para que nada más ejecute esa celda. Listo. Y ahí tengo esto. El resultado es, ahí está. Bueno, que inclusive puedo controlar también la cantidad de dígitos después del punto decimal. Claro. Podría ponerle .4. Ahí está. Shift Enter. Ahí está. Y eso sería la expresión en notación científica. Ahora, hay otra forma también en cómo podemos hacer esta impresión utilizando los F-strings. En este caso lo podemos encontrar así en la literatura como F-strings. ¿Ok? Es el estilo. Utilizando ese en este caso podemos decir esto es impresión por concatenación. Esto es impresión explícita. Y aquí utilizando F-strings. Entonces voy a colocar print. Abro paréntesis. Voy a colocar la F. Y voy a poner inmediatamente comillas simples. Vean que ya está como cambió la letra F, ¿no? Y voy a poner el resultado es dos puntos. E inmediatamente aquí voy a imprimir el resultado, ¿no? Pero aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir llaves. Y entre esas llaves voy a colocar el valor, la variable que yo quiero que se imprima ahí. No importa, ya.
inmediatamente va a detectar que en este caso yo quiero imprimir el valor. Bueno, quiero controlar. Perdón, antes de controlar, vamos a guardarlo y ejecutarlo a ver qué tal sale. Ahí está. Perfecto. No tuve que hacer una conversión automática. Eso lo hace ya el utilizar llaves. Ya es directo. ¿Cómo controlaría la cantidad de dígitos que voy a utilizar después del punto decimal? Voy a poner 2 puntos. Punto. Y ahora sí, pongo. Ok. Quiero 4. Le pongo 4. Quiero 8.8. Entonces, ya tenemos 3 formas por las cuales nosotros podemos imprimir resultados y concatenarlos, o en este caso incluyendo también caracteres en nuestra terminal, en nuestra consola, para hacerlo todavía más ordenado, más claro y sobre todo más estético. Bueno, hasta el momento vamos a dejarlo esta forma de impresión. Ya hemos aprendido el día de hoy la concatenación, los tipos de variables básicos que vamos a requerir en ingeniería. Y bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos y hasta la próxima.